Muy bien, bienvenidos a otra sesión acá de Conectados, Metanoia. En este momento vamos a participar de nuestro programa Estudiamos Juntos en vivo. Así que si te acabas de conectar, bienvenido. Si ya llevas rato conectado con nosotros, gracias por quedarte acá apoyando y viendo esta programación. Estoy acá hoy con Joel y Sammy, que normalmente están, pero nos acompaña Ami, que lleva ya... ¿Cuánto tiempo llevas ya por acá ayudándonos? 3 meses. 3 meses ya, Sí, wow. 3 meses. A mí lleva 3 meses acá, así que gracias por estar con nosotros acá Un en gusto. Estudiamos Juntos y ser parte del estudio de hoy. Así que vamos a comenzar con oración. Esta semana me aseguré que tengo la lección correcta. Muy bien. La semana pasada hubo algún problema ahí, pero esta semana sabemos que estamos en punto con el tema que nos pertenece. Así que, Sammy, puedes comenzar con oración y así damos Sí. paso a esto. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos estudiar juntos, podemos compartir. Y ahora mientras abrimos tu palabra y estudiamos, te pedimos que tu presencia esté en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Y todos aquellos que están escuchándonos ahora mismo a través de las redes sociales, que también puedan recibir bendición y que podamos tener un cambio de mente y que podamos entender más quién tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título de la lección de esta semana es Lecciones del pasado. Y quiero comenzar con una pregunta. Yo voy a contestarla primero para darle paso a que ustedes piensen. Pero la pregunta es, ¿qué les ha pasado en su vida? Algo que les pasó, que ustedes aprendieron de eso. Una lección. En el área que sea, no tiene que ser el área que sea. Yo comenzar con mi experiencia, que creo que la conté acá tal vez un día, no me acuerdo. Pero esto me ocurrió cuando estaba pastoreando en Idaho, en la época de las elecciones, después que Trump ganó las elecciones, que no fue ¿cuándo fue? En el 2021, 20 por ahí. Estoy en Facebook y estoy leyendo un post que alguien pone del pastor Max Lucado, que a mí me gusta mucho Max Lucado, uno de mis escritores favoritos. Y estoy leyendo, me llamó mucho la atención del artículo porque se titulaba un llamado a la comunidad evangélica. Y me llamó mucho la atención, y lo comienzo a leer, y en ese artículo Max Lucado, el llamado que hace es a la comunidad evangélica, y esto no lo digo por cuestiones políticas, simplemente lo que me pasó, a que no llamaran a Trump cristiano. Y él daba la razón por la cual él pensaba que no debían llamar cristiano, y una de las razones era que la Biblia dice que por sus frutos los conocerán. Entonces él decía, no estoy minimizando el que Trump sea un presidente, ni que sea un presidente malo, ni todo lo demás, pero los frutos que él está dando en lo que dice y en lo que hace, no es un fruto de lo que sería un cristiano. Ese era el énfasis. Anyway, daba muchos otros puntos, pero me llamó tanto la atención que cogí ese post y lo compartí en mis plataformas sociales. Uf. Y ahí empecé a recibir específicamente de 2 miembros de mis iglesias que obviamente eran republicanas y que apoyaban mucho a Trump, y me decían, ¿cómo usted se atrevió a darle share a eso? Usted que es un pastor, que debe ser una persona mediadora de paz, ¿cómo es que usted está hablando mal del presidente? Bueno, y por ahí, pero largo. Y esa experiencia aprendí ¿Qué y dije, aprendiste? no vuelvo a postear nada político si es algo mío personal. Porque voy a hacer más piedra de tropiezo, voy a causar más, ¿cómo te puedo decir? No sé, más tropiezo a Más alguien, división o más mal que bien, porque alguien lo va a malinterpretar. Y sí, tu palabra va a perder influencia. Correcto. Aprendí de eso y he estado tentado desde esa ocasión varias veces que veo cosas, una foto que me llama tanto la atención, "Ay, esto quiero publicarlo", pero recuerdo lo que pasó esa experiencia porque no quiero, como tú dijiste, no quiero perder el testimonio ante los miembros de mi iglesia por algo político que posteo. ¿Vos crees que tuviste metanoia o remordimiento? No, yo creo que fue una metanoia, porque no me sentí mal por lo que posteé, sino por el resultado Claro. que trajo fricción entre unos miembros de mi iglesia y yo. Y no quería que eso pasara. Y siento que el Espíritu me dijo, Ángelo, sé más sabio la próxima vez, más prudente. Esa fue mi experiencia. Ahora no sé quién quiere empezar. ¿Cuál fue su experiencia de cambio? ¿Y qué aprendieron? diantre. Yo tengo una, pero es bien random.
Ok, dale, Dale. tírala, Me tírala. gustan esas random de Sammy. No es espiritual, por si acaso. Es que como Tranquilo. dijiste así, la única Sí. que me llegó en la mente, como quería escuchar lo que estabas diciendo y no quería estar pensando mucho, la No te primera que me preocupes. llegó fue la más random. Bueno. Estaba en un parque de estos de aquí, creo que fue no sé, un parque de estos temáticos. Sí. No me acuerdo cuál era. Había un pelícano bien cerquita en el de la verja. Ok. Pero ahí, bien grande, ¿sabes? Que tiene los picos Claro, sí. gigantes. Y yo quise sacarme un selfie con él. Mm. Y entonces metí mi cara así, y como estaba aquí, me puse aquí y había un montón de gente y ese pelícano cogió ¡plac! Y me cogió la Te oreja. mordió la oreja. Hacho, sí. Y de esa ya no vuelvo a... Tirar Nunca más selfie selfie así con Con animales salvajes. Sí, ya aprendí. Ok, está bueno. Bien, bien. ¿Qué edad tenía Sammy? Sí, eso fue hace como 5 años quizás, algo así. Estaba adulto. Ok. Ok, Joel. Que vaya a miel, porque no se me ocurre. A mí me está costando mucho. Si la de él era random, la mía es súper random. Y si no les viene nada, no hay problema, seguimos, pero me gustaría escuchar algo, una Yo experiencia. estoy como Joel, quedé ahí en una estratosfera difícil de salir. Ok, ¿no? Pero sí, bueno, me puse a pensar mucho en esto que decías, a veces nos metemos en situaciones y que después decimos, ¿por qué me metí ahí? O sea, ¿quién me mandó a meterme ahí, no? Y a veces también creo que yo pensaba o sea, el caso de Sammy es un caso muy random, pero a veces son más profundos con los que te pasó, que implica con relaciones, ¿no? Mm. Y yo creo que ahí es lo más difícil cuando hay relaciones de por medio. Claro. Y tú tienes un rol y tienes que dar un mensaje, y entonces ahí es más difícil. Ojalá que los problemas o las situaciones que aprendamos del pasado tengan que ver con situaciones como la de Sammy, pero creo que cuando están involucradas con las relaciones y con otras personas, ahí son las que más nos duelen. El físico te puede doler, ¿no? O sea, te puede doler algo Claro. del cuerpo por un error, decir, viste, la clásica que cuando te das el dedito del pie en la punta de la cama, viste, errores que decís, no quiero volver a darme ese golpe, viste. Pero eso tiene que ver a veces con físico, pero creo que las que más nos duelen son las relacionales. Claro. Y yo creo que eso también o sea, son algo que nos lleva, y creo que todos tenemos para contar esas historias, y nos llevaría quizás todo un programa para contar historias profundas de decir, no, descuidé esto de mi familia, quizás no me conecté o con un amigo, y decís, es mi amigo, y por qué no aprendí el pasado de saber que la amistad es importante, que las relaciones son importantes. Yo creo que esas son las más... Y ahí traje una pregunta, Dami, perdona que te interrumpa, porque ¿cuán fácil se nos hace aprender de las experiencias del pasado? ¿Se nos hace fácil aprender? ¿O a veces cometemos un error, pensamos que aprendimos, pero la próxima ocasión que pasa algo similar, volvemos y cometemos el mismo error? Sí, yo creo que se va dando por medio de un proceso que vamos aprendiendo. Ok. Quizás la primera vez que nos equivocamos y nos damos cuenta, nos llama la atención y sabemos que tiene que haber un cambio en ese área. Y yo ahora me acuerdo de una situación que también me da mucho dolor porque justamente pasa con las personas que uno menos quiere hacer doler. Pero me acuerdo cuando Jeremías tenía 3 años o 4 y Isabela tenía 2. Un día viene Jeremías, no sé, estaba jugando con Isabela, se enojó con Isabela y le pegó una patada muy fuerte. Y yo que estaba ahí reaccioné porque me pareció que era muy fuerte la patada que le había pegado, y yo le di una paliza a Jeremías corrigiéndole la patada que él le había dado a la hermana, tratando de corregir violencia con violencia. Claro. O sea, una incoherencia total. Y todavía yo recuerdo los ojitos de Jeremías cuando le estaba dando la paliza, que me han dejado un poco traumado eso. Y ahí me di cuenta qué error tan grave, o sea, que cometí, o sea, queriendo corregir violencia con violencia. Y bueno, después uno va aprendiendo, ¿no? Pero eso es una de las cosas, digamos, que podía compartir. Pero yo creo que es un proceso que uno ahí se da cuenta, y no es que de un día para el otro. Entonces, quizás se ha sido demasiado
el daño que uno cometió quizás puede aprender de un día para el otro, pero a veces uno después viene las autojustificaciones, dice no Sí, estuvo claro. tan mal o algo por el estilo, y después vuelve. No es que Dios lo pone en la misma situación, sino que uno se busca en la misma situación y tiene que ir aprendiendo de a poco hasta que deja ese mal hábito atrás, ¿no? ¿Sabes que una vez escuché, no sé si lo escuché o leí en algún sitio, de los 3 tipos de personas y cómo aprenden? Está la persona que aprende por experiencia propia. Pasó por una situación y aprendió de eso. Está la persona que aprende por experiencia ajena. Ve algo que le ocurrió a otra persona y dice, yo no quiero que eso me pase, y aprende de eso. Es más sabio eso. Es más sabio. Y está el que nunca aprende. El que no importa El necio. que le pase a él o a otro, siempre va a caer en lo mismo. Y yo creo que en la Biblia, a propósito, de paso, la Biblia, si la analizamos literalmente, es una historia, y es la historia de una familia, la familia de Abraham. Y todo lo que Dios hace a través de una familia. Y cómo el impacto de esa única familia impacta a todo el mundo. Y en el relato, en la narración de esa historia, nos da muchos detalles buenos y malos. O sea, obviamente no tenemos tal vez todo, pero no esconde Dios esos detalles, esas, en Puerto Rico diríamos, esas metidas de pata, esas malas decisiones que tomaron. Y me parece que hay evidencia bíblica para sugerir que una de las razones es para que aprendamos de esa experiencia que ellos pasaron. Tal vez como individuos y como pueblo, como cristianos, como el pueblo de Dios, aprendamos de las experiencias que el pueblo de Dios pasó. La pregunta que hago, y creo que la respuesta es obvia, pero ¿será que estamos cometiendo los mismos errores que el pueblo y no hemos aprendido todavía? O algunas cosas sí, otras no. No sé, ¿qué les parece? O sea, yo quizás voy a meterme para No, dale, otra cosa, después volvemos. pero a veces es inevitable que pase lo que pase, porque nuestra madurez no nos permite comportarnos de otra manera, porque no hemos crecido como para comportarnos de otra manera. Y para lleguemos a comportarnos de esa manera, necesitamos pasar por la experiencia de la equivocación y el dolor. O sea, hay algo en el universo que de las leyes del universo que hacen que cuando nos equivocamos tenemos una consecuencia. Y es gracias a las consecuencias que aprendemos. Entonces, yo creo que las personas que nunca aprenden no es tanto porque no aprenden en sí, sino porque hay personas que se interponen para que no cosechen las consecuencias. Y entonces por eso no aprenden. Pero generalmente es muy difícil que alguien que se tocó, me acuerdo la primera vez que yo era chiquitito, quise tocar la plancha, cuando mi mamá estaba, la toqué una vez y me quemé. Y ya nadie más. No fue que siempre fui a tocar una. Pero habrá gente que sigue tocando la plancha. Yo creo que no, salvo que haya una persona que cuando la vas a tocar de vuelta diga no, y la agarra y la fuerza a no tocar. No, en la medida que vas creciendo tenemos que dejar que la persona vaya cosechando las consecuencias para que aprenda. Y yo, sabes, eso lo veo en la Biblia. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando lo veo en la estructura de cómo estaba organizado Israel. Dios, cuando pone los jueces, en la Biblia dice que era un desastre, digamos, dice cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Sin embargo, cuando Israel pide un rey, Dios dice, este no es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes aprendan, vayan desarrollándose y por medio de la equivocación vayan aprendiendo. Y yo creo que si Israel no hubiera tenido un rey, hubiera sido el pueblo más maduro que existió. Hubiera pasado por esa etapa que es tan fea, pero después hubiera ido aprendiendo de los errores y no hubiera tenido un sistema jerárquico que los controlaba y no los dejaba pensar. La vida sola, no digo que si nos dejan libres total en el libertinaje, pero la vida sola nos enseña. Ok, y voy a hacer aquí el abogado del diablo. Sí. Porque estoy de acuerdo contigo. Pero si miras la historia de Israel antes de tener rey, la época de los jueces, que no tenían rey. Un desastre. No había rey, cada cual hacía Me queda la gana. por más de 400 años. Un círculo vicioso que aparentemente por 400 plus años no aprendieron nada. O sea, no aprendieron de las consecuencias de dejar a Dios. Caer en la idolatría, abandonar a Dios, caer entonces en manos de los enemigos, tener que desesperadamente pedir, ver la fidelidad de Dios y como que
no sé, no yo- cambió eso. No, yo sí creo que cambió. Ellos aprendieron. ¿Y quiénes aprendieron? ¿Por qué los... Bueno, esto es todo un estudio, ¿no? Pero ¿por qué los israelitas caían tanto? Porque hubo una tribu que dejó de cumplir su rol. Claro. ¿Y cuál era la tribu? Era la tribu de Leví. La tribu de Leví dejó de cumplir su rol de enseñarle al pueblo quién era Dios. Ujú. Y hubo uno que estuvo dispuesto a cumplir ese rol, que fue un niño, Samuel, que porque uno solo se empezó a ordenar todo el pueblo. Y cuando estaba ordenado el pueblo, cuando el pueblo había aprendido, ahí Satanás se metió y se les ocurrió imitar a los otros pueblos que Claro. poner un rey. Y por eso cuando Dios le dice, cuando ellos piden el rey, Dios le dice, no, este no es el sistema de gobierno que yo quiero. Y les dijo, esto les va a pasar cuando tengan un rey. Y les pasó tal cual. Hubo un rey, digamos, había un rey bueno y había 5 reyes malos. Y al final el pueblo no pensaba por sí mismo. Simplemente seguía lo que el rey. Si el rey era bueno, ellos seguían buenos caminos. Si el rey era malo, seguían malos caminos. Entonces, Muy bien. Ok, pero bueno, muy no bien. sé. No, está bien, está bueno. So, vamos a buscar algunos textos. Sammy, búscate Salmo 78, 3 y 4. Joel, Primera de Juan 1, 1 al 4. Y Ami, Romanos 15, 4. Y vamos a ver acá qué nos dice la Biblia con respecto a aprender del pasado, a todas estas cosas. Salmo 78, 3 y 4. Dice, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Ok, so aquí está haciendo un llamado a Asaf, creo que fue el que escribió este salmo, a que contemos a otras generaciones las maravillas que Dios ha hecho en el pasado, a nuestros hijos, y que nuestros hijos, y nosotros a nuestros nietos, porque en la Biblia hay una, y esto, como dice Joel, es otro estudio, pero en la Biblia se enfatiza mucho el padre al hijo y a los hijos de los hijos, hasta los nietos. La influencia que tiene un abuelo sobre los nietos. Está bien clara en la Biblia, es muy importante. So, por lo menos esas 3 generaciones, pero que siga contando las maravillas. Y hago una pausa antes de los otros. ¿Por qué? Si seguimos el patrón que hemos visto, por ejemplo, de los jueces, ¿de qué importaba que contara las maravillas que hizo Dios a Sansón, con Sansón, cuando 2 generaciones después cayeron en lo mismo? ¿Por qué este llamado a contar a todas las generaciones las maravillas que Dios ha hecho? Yo lo veo por un lado, lo veo como honra, ¿no? Se me viene la palabra fuerte honra y es honrar el pasado. Esta semana justo hablábamos mucho de eso y lo compartí con algunos de ustedes, pero lo importante es honrar el pasado, honrar a los líderes, honrar a los padres, honrar, incluso hay mandatos del Señor en cuanto a esto, ¿no? De honrar a los padres. Y creo que eso es un principio muy importante que genera mucha sanidad en las relaciones, ¿no? Por ejemplo, esta semana pensaba mucho en esto de honrar cómo Josué honró a Moisés, ¿no? Y cómo él lo honró en su liderazgo. Y eso es algo que se transmite en la cultura de la familia, de la comunidad, de la iglesia misma, y creo que es algo que hay que hacerlo, hay que darle mucho énfasis intencional, y hay que hacerlo de manera en la intimidad, en la casa, pero también hay que hacerlo en la comunidad donde uno le toca estar, ¿no? Eso se transmite de generación en generación, o sea, es algo que se iba transmitiendo, o sea, los hijos aprendían porque veían que sus padres honraban a sus padres, y se va transmitiendo, y es una cultura, se instalaba una cultura de honra, y yo lo veo así, y creo que eso es algo que quizás es muy importante aprender de ese pasado, porque hoy la cultura quizás a veces va, el espíritu es más de deshonra que de honra hacia los padres, hacia todo, hacia el liderazgo, hacia quienes nos enseñan, quienes son nuestros maestros. Hoy se ven noticias de este tipo, ¿no? Es moneda corriente la deshonra. Y yo creo que todo comienza en la casa, ¿no?
Y todo comienza en la casa. Entonces aquí hay un principio fundamental que es que todo comienza en la casa. Y si eso se lo transmitimos a nuestros hijos, pero primero lo tenemos que hacer, Claro. o sea, honrar a papá y a mamá y así, en generación, a todas las generaciones, ¿no? ¿Sabes lo que me hiciste pensar? Que tal vez no sé si es un buen ejemplo, pero pensé en mis hijos Ujú. y la diferencia que hay, aunque creo que tal vez no ha sido muy intencional y por eso fue que me lo recordaste. Ujú. Te voy a dar el ejemplo. Cuando yo escucho algo que tiene que ver con Puerto Rico, Ujú. me emociona. Ujú. Porque no vivo en la isla, estoy acá desde hace más de 20 años, y cada vez que escucho una canción de Puerto Rico o pasa algo de Puerto Rico, comida de Puerto Rico, me emociono. No he sido muy intencional en transmitirle esa misma emoción a mis hijos. Exacto. Y mis hijos cuando escuchan Puerto Rico dicen, a mí no me Claro. importa, yo no soy puertorriqueño. Ujú. Y a mí como que ¿qué? Como que no eres puertorriqueño, pero si eso es un orgullo parte. patriótico, ¿no? Y yo creo que ahí la importancia de la repetición y de recordar, porque de alguna manera, no es que tal vez van a reaccionar como yo, pero al recordar constantemente, al repetir todo lo que, digamos en este caso, las cosas grandes que los puertorriqueños han hecho, un país primermundista, de alguna manera cuando ellos ven a Puerto Rico se pueden identificar. Exacto. Si usamos ese mismo ejemplo a lo espiritual, ¿por qué dice aquí que les contaremos de Dios? Porque de alguna manera, cuando nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y por ahí, pasen por un problema, puedan recordar, espérate, mis antepasados pasaron por un problema similar. ¿Qué hizo Dios? Y ahí me parece que es la importancia o la lección que podemos aprender del pasado. Y me Es gusta... que- no, Sí, no, dale. no, algo que me gusta de lo que estás diciendo es que te da identidad. Ujú. Porque entonces, como estás diciendo, hablando de nuestra cultura, cuando le inculcamos la cultura a nuestros hijos, por ejemplo, como decimos, mis hijas han crecido acá en Estados Unidos, pero ellas son boricuas, son puertorriqueñas. ¿Por qué? Porque nosotros somos y uno les da esa identidad. Pues yo creo que también nosotros al recordarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, les dé una identidad de quiénes son, a quién pertenecen. Y para lo que yo creo que lo que dijiste, creo que tenemos la tendencia de olvidarnos nuestros problemas presentes. A veces nos obstruyen de acordarnos de lo que Dios ha hecho allá en el pasado. Y es posible que estemos pasando por una situación y es tan complicada o está difícil y se nos olvida que Dios ya nos sacó de allá. Claro. Y entonces a recordarnos, ya Dios lo hizo en el pasado, Dios me salvó de aquella que quizás era hasta aún peor de lo que estoy ahora. Claro, ¿cómo no lo va a hacer? Sigue siendo bueno. Nos da identidad y nos recuerda de quién es Dios también, que nunca cambia. Y nos da esa fe para seguir hacia adelante. Claro. Si lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer nuevamente. Sí, la historia es un punto de referencia, o sea, es un punto de referencia que nos puede proyectar hacia el futuro. Si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante la historia y por eso, si nosotros vemos la Biblia son historias de personas que de personas que tuvieron con Dios, o sea, y esa historia fue lo que hizo construir su futuro, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es importante construir una historia con Dios y por supuesto esa historia con Dios de cada uno debemos saber transmitirla también a nuestros hijos y a la gente, ¿no? Con Ami hablábamos fuera de cámara de cómo estas lecciones, y especialmente en este contexto de que cuando aprendemos quién es Dios, nos ayudan tal vez a dejar los miedos de un lado Ujú. y nos ayudan entonces a enfrentar el futuro con valentía, porque si Dios no cambia y hizo eso en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿Te das cuenta? De alguna manera nos inyecta fe a nuestra vida cuando pasemos por situaciones en el futuro. Primera de Juan 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Tremendo. Otra razón por la cual las cosas están escritas, registradas en la Biblia, ¿qué podemos aprender?
Bueno, ahí dice, para que compartamos no sé si era gozo o la comunión. Comunión. La con comunión con el Padre, que es la misma comunión que Juan, que es el que está escribiendo, dice, que es la comunión que gozamos con Cristo. ¿Verdad? ¿Eso es lo que dice? Sí. So, esa es una. Lo que está escrito, lo leemos, esas lecciones del pasado que aprendieron todo lo demás, nos ayudan a tener comunión con el Padre y con nosotros mismos, que es lo que Juan está diciendo. Y después termina diciendo, y también nos llenan de gozo. No sé si eso es lo que dice. Para que vuestro gozo sea completo. Completa nuestro gozo el poder escuchar esa historia, y me imagino que les ha pasado cuando están pasando por una situación y leen un salmo o leen esta historia de que Dios, no sé, estás pasando por una situación económica y lees una historia de que Dios, no sé, en la boca de un pez sacó una moneda para pagar los taxes, los impuestos. No sé, tal vez una historia muy sencilla, pero si Dios hizo eso, es como que tengo esperanza. Yo sé que Dios va a hacer algo. Tal vez no me va a mandar aquí al lago a pescar un pez, pero Dios va a proveer algo porque ese es el principio de la historia. Muy bien, Ami. Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Otra razón es para que perseveremos en nuestra esperanza. Y yo creo que eso está asociado con cómo afrontamos el futuro, porque esa es la esperanza, Claro. ¿no? No tenerle miedo al futuro, sino tener esperanza de que, aunque las cosas se vean bien malas, la Biblia me dice algo de cómo Dios actuó, de cómo es Dios, y eso me va a dar esperanza. Y el último que tengo acá para leer es Deuteronomio 6, pasaje muy conocido, especialmente dentro del pueblo judío, versículos 4 al 9, la famosa Shema o Chamá. ¿Cómo se Shema. dice? Shema. Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte, son palabras fuertes, con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. O sea que el mandato es a estar en constante repetición a nuestros hijos de quién es Dios. Y por eso yo creo que a propósito quisimos comenzar ayer con esta metanoia con respecto a Dios, porque es tan vital que Dios le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y yo, o sea, con el ejemplo que tú contaste me identifico, porque muchas veces también yo creo que todos los padres en algún momento perdemos el no sé, el control, la paciencia. Y cuando actuamos así, ¿qué imagen de Dios le estamos mostrando? Inconscientemente, no lo hacemos a propósito, pero inconscientemente estamos mandando un mensaje. Bueno, justamente cada uno actúa de acuerdo a la imagen de Dios que tiene. Correcto. Y posiblemente nosotros hacemos eso porque pensamos que Dios hace eso con nosotros, ¿no? Y es, diantre, eso es triste que pensamos así. Muy bien. Pero anyway, al recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, nos da fe, capaz que crea un cambio de mente, porque a veces podemos, no sé lo que pasó, y cuando leo digo, no, espérate. Y entonces eso me ayuda a tener una metanoia con respecto a quién es Dios. Pero entonces, ¿qué lecciones del pasado aprendemos? Y no vamos a tener tiempo, obviamente, para todo lo que estamos analizando, pero dos cosas específicamente quiero discutir hoy y traerlo acá a la mesa, que aprendemos de las lecciones que vemos en el libro de los Salmos. Vamos al Salmo 78, que es donde vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a leerlo prácticamente completo. Vamos a leer primero los versículos 1 al 8. ¿Quién quiere leer esos versículos? 1 al 8. ¿Comienzo? Dale. 1 al 8. Pueblo mío, atiende a mi esperanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, de las maravillas que ha hecho. Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran
las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así que ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Muy bien, acá nos está diciendo que parte de la razón por la cual debemos transmitir las cosas de Dios a nuestros hijos y a sus hijos es para que cada generación, dice el versículo 7, vuelva a poner su esperanza en Dios. Bien. O sea, es como que si la pierde, o sea, si la mantienen no hay problema, pero si hay una generación que pierde, el recordar quién es Dios los va a llevar a tener esperanza en Dios. Obviamente, cuando hablamos de la realidad de Dios y no lo que hemos inventado, lo que nos han dicho otras cosas por ahí. Cuando entendemos la realidad de quién es Dios, da una esperanza tremenda. Y esa es la primera porción de este salmo. Ahora vamos a leer los versículos 11 al 20. Oye, yo quería mencionar algo antes que se me olvide. Dale. Y es que, especialmente cuando hablamos de la próxima generación, creo que, y no estoy minimizando el poder de la palabra, porque podemos utilizarla, claro que hay que predicar la palabra, pero yo creo que también tiene poder que hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro presente, que sea algo relevante. Por ejemplo, mi hija le encanta que yo le cuente cosas que me han pasado a mí, entonces eso me reta, porque entonces tengo que yo no simplemente cortar la historia de Moisés, de Abraham, de Jacob. Tengo que entonces yo decirle qué Dios ha hecho en mi vida. Entonces a ella le encanta, cuéntame un milagro que Dios te ha hecho. Entonces yo tengo que ponerme a analizar, pero cuéntame algo nuevo. Entonces tengo que yo pensar y yo tengo que decir qué Dios ha hecho, claro. Tengo que explicarle a veces cosas que no es simplemente que se me abrió el mar, pero le cuento historia y me hace reflexionar cómo Dios ha sido bueno en mi vida. Y eso me ayuda a mí a ser relevante y a ver a Dios en mi vida actuando ahora, en el hoy, y poder contarle a mi hija también, a mis hijas, lo que Dios ha hecho conmigo. Claro, usando la palabra también, pero creo que ligado a eso, tiene mucho peso en la próxima generación que también le hablemos de cómo Dios ha sido grande y bueno y maravilloso conmigo. Bueno, yo creo que tiene más peso incluso que la palabra, bueno, pues. Porque al final la experiencia, justamente testimonio. la Biblia es un libro para contar experiencias, para mostrar cómo Dios actuó con ciertas personas. Pero ¿de qué me sirve a mí saber que Dios actuó con ciertas personas si esa experiencia no la tengo en mi vida? Y creo que por eso el testimonio es lo más poderoso que puede haber. Yo creo que todos nosotros podríamos estar en la Biblia, no por un ejemplo de buenas personas, sino por un ejemplo de cómo Dios actúa, lo que Dios ha hecho a pesar de nuestras debilidades. Sí. Y yo creo que por eso no hay mejor predicación para conmover a alguien que el testimonio de una persona. Claro. A veces pienso, y no sé si era algo cultural, pero viste que constantemente en el Antiguo Testamento, no lo veo tanto en el Nuevo, se repite mucho el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Como que es el Dios de ellos, pero no es tan personal ahora. No sé si es gramática hebrea o qué, pero imagínate eso, que te estén enseñando de Dios y digan, no, el Dios de tu bisabuelo. Como que no tiene mucho peso que me digan el Dios de mi bisabuelo, pero no sé si es algo cultural. Para mí sí tiene mucho peso. O sea, porque justamente eso te marca de dónde venís, hacia dónde vas, y que sos en un eslabón de una cadena que no se puede cortar. O sea, por supuesto, sí vemos en la Biblia que el Dios de Abraham, de Jacob, de Abraham, de Isaac, tiene que llegar a ser el Dios de Jacob. Y hasta que no llega a ser el Dios de Jacob, no es su Dios todavía. Exacto. Sin embargo, una vez que llega a ser, es el mismo Dios. O sea, Dios está haciendo una historia con todos. No somos, para mí es fuertísimo el hecho de creer que no somos fruto de la casualidad. Que no es que estamos, como dirían los puertorriqueños, no estamos al garete. O sea, estamos realmente porque Dios ha trazado una historia. Claro. Desde la historia de mi papá, es mi historia, y mis hijos son la continuación de esa historia. Y cada uno después tiene que decidir qué va a hacer, si va a querer seguir la historia esa o cortar la historia. Que es lo que vemos justo en la Biblia. Exacto. Miembros de la familia de Abraham que decidieron seguir y miembros que dijeron no queremos seguir. Muy bien, así que vamos ahora a leer los versículos 11 al 20.
Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió al mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de las peñas corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún así, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Pondrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Muy bien. Esto es un tema que vemos muy repetidamente en los Salmos y en otros lugares de la Biblia donde se da un recuento de lo que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Abrió el mar rojo, mató al faraón, dio maná, la nube de día, la columna de noche, maná, agua de la roca, todo lo que Dios hizo por 40 años, como para que sepan, Dios fue fiel, Dios hizo algo. Sin embargo, la respuesta del pueblo, que es la que vemos acá, es que aunque Dios hizo todas esas cosas, ellos hablaron en contra de Dios, dice el versículo 19, y hasta se preguntaban, sí, Dios pudo sacar agua de la roca, pero no puede darnos pan. Entonces, mira, me fascina la respuesta que da el que escribió este salmo a esa pregunta, ese interrogante que el pueblo de Israel hizo. ¿Cómo reacciona Dios? Que yo creo que esta es una lección que podemos aprender del pasado. ¿Cómo reacciona Dios ante nuestra queja, ante nuestro constante murmurar, a no ser agradecido? ¿Cómo reacciona Dios? Versículo 21 al 25, amén. Cuando el Señor oyó esto, se indignó. Su enojo se encendió contra Jacob. Su ira ardió contra Israel, porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaría. Desde lo alto dio una orden a las nubes, y se abrieron las puertas de los cielos. Hizo que les lloviera maná para que comieran. Les dio a comer trigo del cielo. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Wow. Ok, el pueblo se queja, murmura, y Dios dice, se llena de ira, ¿y qué hace? Les da comida. Le da comida, abre las ventanas de los cielos, del agua, todo. ¿Qué Dios? O sea, ¿será que este salmista está entendiendo lo que es la ira de Dios, ¿no? Yo creo que hasta este momento, vamos a leer a los otros textos, pero hasta el momento me gusta esa secuencia que sigue, esa lógica de que Dios hizo todo esto, el pueblo se queja y Dios se llena de ira, de furor, y contesta abriendo las ventanas del cielo, dándole bendiciones, pidieron carne, toma carne, ¿quieres agua? Toma agua, ¿quieres maná? Te doy todo. Ese es Dios. Muy bien, para mí eso fue, ese versículo 24 me dejó de día. Porque escribí aquí, la ira de Dios se demuestra en dar gracia. Exacto. A mí me ha dañado la mente Romanos 5:20 desde hace como 6 meses, donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es una metanoia que he tenido espiritual, porque siempre, y lo leemos en los Salmos cuando se queja, ¿por qué los malvados siempre triunfan? ¿Por qué no les pasa nada de yo que te sirvo, que estoy aquí en tu santuario, estoy aquí asfixiado, todo lo demás? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es Dios. ¿Qué cuadro de Dios tan maravilloso, que mientras más malo soy, más amor Él me da. Mientras más malo soy, más gracia me da. Y eso a muchos cristianos, como diría Joel, institucionales, no lo pueden tolerar. ¿Cómo que al pecador Dios le va a dar más gracia? Si lo que tiene que darle es más destrucción, más maldición, que la espada de Finés caiga sobre ellos pero no, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso para mí me ha transformado la manera de ver a Dios. Sí. Porque lo puedo ver en mi vida incluso. Pero anyway. Entonces ahora vamos a leer los versículos 32 al 43. De paso, Pablo también en Romanos dice, los judíos pensaban que Dios los bendecía porque ellos se habían portado bien. Y entonces Pablo le dice al judío,
le dice, ¿no te das cuenta que Dios te bendice para llevarte al arrepentimiento? Para llevar, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, tú estás mal y Dios te bendice para cambiarte la mente y para que realmente te des cuenta que te ama y eso te cambie la vida. Y confirma que nunca el castigo, como lo vemos nosotros castigo, de violencia, de fuerza, de mal, hace cambiar a la gente, en mi opinión. No. Limita, el castigo limita el mal, pero no lo quita. Correcto. Exacto. Solo el amor. Solo el amor. No sé, esas acciones buenas terminan... O sea, me encanta. Voy a poner un ejemplo de mi hija rapidito. Ella una vez tenía el reguero. Entonces yo quería que ella recogiera. Entonces pues uno tiene la de, dale, recoge. Pues una vez vi una parte que estaba recogida de la casa. Estaba más chiquitita. Y yo creo que la había recogido yo. Y yo le digo, wow, ven acá. Y yo le dije, mira esto qué limpio está. Mira qué lindo esto. Y empecé a lavarla. Y ella se emocionó y dijo, vengo ahora. Y se fue corriendo. Y limpió el cuarto, recogió. Y fue donde mi papá, ven acá. Y me enseñó y el cuarto estaba todo recogido. Y entonces, cuando uno da bien, eso transforma. Claro. O sea, que lo que está haciendo Dios es que tú estás mal, pero yo te voy a dar gracias para transformar tu vida para bien. No es para que sigas pecando, porque Dios no te quiere ver en miseria. Pero entonces Dios te ofrece salvación y te ama y te da bondad y eso te transforma. Y por eso es lo que vemos aquí en el Salmo. Vamos a terminar los versículos 32 al 43. Dicen, sin embargo, el pueblo siguió pecando a pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Salmo 78, 33. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en error. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Estoy tratando de buscar el original, porque me parece, por el poco research que pude hacer con lo que tengo, porque me parece que es un poco limitado, me parece que en el original no dice hizo que la vida de ellos, sino que dice entonces la vida de ellos terminó en fracaso y sus años en terror. Pero quiero verificar esa información antes de confirmarla. Si en el original no estuviera así, tampoco es algo que no sucede en la Biblia, eso que a Dios se le atribuye. Correcto. Lo que el pecado hace. Exacto. Claro. Y a eso vamos ahora, porque quiero mencionar eso. Pero quería hacerse en paréntesis. Versículo 34. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero todo fue de dientes para afuera, le mintieron con la lengua. Con el corazón no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. Sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Y ahí vemos, obviamente, me parece lo que yo pienso que es la parte humana del que escribió esto, porque muestra justo lo que decía Joel, de que Dios contuvo ese enojo. A mí eso no me gusta, porque contuvo es como que yo quiero, pero me aguanto. Y yo pienso que lo que Dios quiere no es desatar la ira que uno piensa que es, ese furor de que te voy a quemar y te voy a chicharrar. Claro, Dios no tiene que dominarse, no tiene ningún impulso malo que tiene que controlar. Y por eso acá cuando dice, de nuevo, el mismo contraste, dice, sí, mató y todo, pero dice el versículo 38, sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces continuó su enojo, no desató su furia. 39, se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Oh, cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y entristecieron su corazón en esta tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al santo Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto ni sus maravillas en la llanura de Soar. Y ahí está el problema o el punto. Todas estas cosas que Dios hizo, que están repetidas una y otra vez, es como que hay un grupo de personas o una generación que no sé si es que no quieren recordar o que no recuerdan o que no les importa lo que Dios hizo. Y entonces, ante la crisis que viene, no recuerdan quién es Dios, tal vez porque no lo conocen, y entonces pasan las consecuencias negativas que nuestras decisiones traen. Ahora, quiero resaltar algo que a veces no le damos tanta importancia. Pero esto nos muestra lo importante que son las fiestas de celebración de la historia de Dios. Exacto. O sea, por ejemplo, ellos tenían la Pascua todos los años, tenían la fiesta de la cabaña todos los años, que les hacían revivir a toda la familia, a toda la gente, la historia de lo que Dios había hecho con ellos, y eso les daba seguridad en quiénes eran
y qué era lo que Dios iba a hacer con ellos en el futuro. A veces nosotros vemos también todo lo que es ritual, tradición, decimos como es que es malo, y no toda tradición es mala. Claro. Hay tradiciones que son muy buenas, es más, las tradiciones son necesarias. El gran problema es cuando hacemos de la tradición un fin en sí mismo, en vez de que la tradición nos lleve a la realidad, nos quedamos en la tradición misma y le damos a la celebración un realce que realmente no tiene. Pero son buenas las celebraciones acerca de la historia y acerca de lo que Dios hizo por nosotros y revivir con nuestros hijos esas historias, ¿no? Yo creo que dijiste algo clave, que es que esas tradiciones y eso que nos lleva al pasado y a revivir, nos dé dirección, y mencionamos palabras, identidad, nos afirme hacia el futuro. Creo que esas cosas son las que nos ponen en lugar en la historia y hablando... como pueblo, como comunidad, decir, tenemos que encontrar nuestro lugar en las profecías, y eso es lo que tenemos que predicarle a esta generación. Pero para predicarle a esta generación y decirle cuál es nuestro lugar en las profecías, tenemos que hablar del pasado. Es necesario entender lo que Dios fue haciendo, con sus errores, con sus aciertos, sus virtudes, las cosas que fallaron, pero creo que ahí hay un mensaje fuerte de entender de que todo esto es para encontrar el lugar y que las nuevas generaciones encuentren su lugar en las profecías. Yo creo que la lección más importante que podemos aprender del pasado en la historia de Israel, o tal vez en nuestra historia, es quién es Dios. Porque si creemos que Dios no cambia, el mismo Dios del pasado es el del presente y el del futuro, el de siempre. El problema es que muchas veces no recordamos, olvidamos. Y cuando olvidamos quién es Dios realmente, ahí metemos la pata. Nos queda poco tiempo, quedan 6 minutos, dice la pantalla. Y no quiero terminar sin tocar este verso del Salmo 106. Vamos a Salmo 106. Y vamos a leer los versículos 1 al 7. Espérate, vamos a ver. Bueno, vamos a leer por el tiempo 34 al 39. Obviamente, de nuevo, el Salmo 106 está haciendo un recap de la historia de Israel, cuando salieron de Egipto, en diferentes épocas. ¿Quién quiere leer el 34 al 38? Yo lo leo. Dale. Dice, Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra, como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos, y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas. Al sacrificar a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinatos. Hasta el 39 me dijiste. Hasta el 38. Ya. ¿Hasta ahí? Muy bien. So, aquí vemos de nuevo, el pueblo de Israel recibe muchas cosas de Dios, y cómo el pueblo de Israel responde. Siempre responde en algún momento olvidándose de Dios. Y al contrario, rebelándose contra el Dios que hizo tantas cosas por ellos. Ahora adoran otros dioses y hasta le hacen sacrificio. De sus propios hijos los matan. ¿Cómo reacciona Dios? Versículos 40 al 43. ¿Puedes leerlo? Por tanto se encendió contra su pueblo el furor de Jehová, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que los detestaban. Sus enemigos, hasta el 43. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Muy bien, mi versión dice en el versículo 43, Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra, y finalmente su pecado los destruyó. Aquí hay un principio tremendo, que es el que hemos venido diciendo por mucho tiempo. El pecado autodestruye. Punto. Ahorita que me toca tener la meditación de esta noche, voy a hablar un poquito más de ese concepto, porque es el cambio de metanoia de hoy, es el cambio con respecto a la Biblia. ¿Cómo leemos la Biblia y por qué la leemos? ¿Y será que la estamos leyendo mal? ¿Será que a veces realmente, como decíamos ahorita, le atribuimos a Dios atributos satánicos, que el mismo Jesús estableció que eran satánicos? Y que Dios se quita el sombrero ahora de Dios y se pone el de Satanás cuando pierde la paciencia y se llena de ira.
So, eso lo vamos a contar después, pero me gusta mucho que acá dice que el pecado finalmente los destruyó, el pecado. Ujú. Porque el pecado es lo que autodestruye. Entonces la pregunta para terminar es ¿por qué se nos hace tan fácil olvidar lo que Dios ha hecho y quién es Él? No sé si le ha pasado, pero yo he pasado por muchas situaciones, crisis económicas en mi vida. Y en todas ellas Dios de alguna manera ha proveído. Pero algunas de ellas milagros. Casi como una moneda de oro en la boca de un pescado. Casi. Y porque es que la próxima vez que estoy en una crisis económica vuelvo y, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo voy a...? No sé si le ha pasado, tal vez no con economía, pero en otra área, que es como que somos reincidentes. Y lo mismo, y Dios tiene tanta paciencia con nosotros y sigue siendo fiel. El otro texto del Nuevo Testamento que me deja de días cuando Pablo dice, y Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque Él no puede negar quién es Él. Esa realidad de Dios en algún momento va a trabajar en la mente. Cuando estemos en la próxima crisis, Jesús dijo que el Espíritu nos va a hacer recordar, ¿no? lo que hemos escuchado. De alguna manera, yo creo que las lecciones del pasado el Espíritu las usa para enseñarnos, para recordarnos, tranquilo, Exacto. lo que yo hice en el pasado, tengo todo el mismo poder. Y hay Sí. algo para mí que tenemos que entender. Es que, por ejemplo, si vos estás jugando al tenis, vas a un profesor de tenis y el peor golpe que tenés es el revés. ¿A dónde te va a tirar la pelotita el profesor? A tu peor. Al revés. Claro. O sea, y en la medida que vos vas, te va indicando, no aprendiste, pero te la tira de vuelta y vos recordás un poco cómo tenías que poner la raqueta, y no te sale tan bien, pero entonces, como no te sale tan bien, te la tira de vuelta, te la tira de vuelta hasta que vos te haces un buen jugador. Entonces, lo que Dios está haciendo muchas veces nos pone en situaciones que son nuestras situaciones, nuestras áreas débiles, no con el objeto de castigarnos, no con el objeto de decir otra vez caíste, sino con el objeto de tirarnos la pelotita y quizás fallamos, pero algo aprendimos. Para ir perfeccionando. Para ir perfeccionando y llegar a ser personas maduras y poder tener, en un momento, tener esa paz que antes me la tiraban al revés y me ponía nervioso. No, ahora ya domino el revés y ya no estoy más Perfecto. nervioso. Tremendo. Usaste la palabra que quería para finalizar, porque dijiste que ya no voy a tener miedo que me la tiene al revés, porque ya sé, esa era mi debilidad. Ya no, porque gracias a la práctica ya la he perfeccionado. Y yo creo que justamente eso es lo que Dios quiere que aprendamos también de las lecciones del pasado, a enfrentar el futuro con confianza y no tenerle miedo a lo que pueda venir en el futuro. Exacto. Nada. Y mira que la Biblia describe cosas feas que van a pasar, pero ante eso tenemos que recordar que el Dios del pasado es el mismo Dios del presente. Y por eso quiero terminar con una cita que está en la lección, que es muy conocida en círculos adventistas, porque la escribió Elena White, donde ella dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Nada que temer del futuro. Y yo creo que lecciones del pasado, énfasis en la fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad, lo vemos una y otra vez con el pueblo de Israel, y vemos que podemos enfrentar el futuro con confianza porque Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Y Él es el que cumple el pacto. Así que nada, con eso los dejamos. Gracias a ustedes, muchachos, por estar acá con nosotros. Esperamos que esto, como siempre, haya sido de bendición para ti, que las lecciones del pasado, no sé, de tu vida, de la vida de otras personas que veas o cuando leas la Biblia, de alguna manera te ayuden a conocer más quién es Dios, a tener más confianza en este Dios que ha prometido nunca soltar tu mano, siempre estar a tu lado y proveer más allá de lo que tú puedes pensar o imaginar en tu vida. Así que gracias por estar con nosotros y ahora los dejamos para pasar a nuestra próxima sección en Conectados Metanoia.